ICA y la Sociedad Peruana de Nefrología. Contamos con dos excelentes ponentes y connotados panelistas. Mientras van ingresando a nuestra plataforma, voy a hacer una pequeña introducción. Contamos con el doctor Aníbal Zambrano, que es el presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología. Es médico del Servicio de Nefrología del Hospital Militar Central, tutor de residentes de nefrología de la Universidad Federico Villarreal y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Asimismo, el doctor Juan Ceccarelli, que es médico, cardiólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, filial ICA. El doctor Enrique Ruiz, jefe del Servicio de Cardiología del INEM y presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología. Y al doctor Julio Torres, que nos acompaña en esta oportunidad, que es el decano del Colegio Médico del Perú, del Consejo Regional ICA. Tenemos como ponentes al doctor Víctor Meneses, que es médico nefrólogo del servicio del Hospital Edgardo Revalate Martí y magíster en medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y a nuestro distinguido invitado, al doctor Carlos Marío, que es cardiólogo, electrofisiólogo, jefe de la División de Cardiología del Living Cardiovascular Institute y de la Universidad de Calgary, Alberta, Canadá. Nuestros panelistas, tenemos nuestros panelistas a la doctora Ana Inostroza, que es del Servicio de Nefrología del Hospital Alberto Sabogal de Salud, es máster en enfermedad aterotrombótica y cardiovascular en la Universidad de Lérida, Barcelona, y también es director médico de la Clínica de Diálisis de La Paz. La doctora Joana Venegas, que es nefrólogo del servicio del Hospital Loaiza, máster en epidemiología clínica y miembro de la Sociedad Americana de Nefrología. Asimismo, contamos con el doctor Fernando Carranza, que es médico del Servicio de Cardiología del Hospital Regional del Ministerio de Salud ICA, también con el doctor Alexander Pecho, que es médico del Servicio de Cardiología del Hospital Augusto Hernández de Salud ICA y es el jefe del área de hospitalización COVID. Y finalmente, nuestro distinguido invitado, cardiólogo, electrofisiólogo, el doctor Alberto Talavera, del Servicio de Cardiología del Hospital Carlos Alberto Seguín de Salud Arequipa. Voy a invitar inicialmente a dar unas palabras de bienvenida al doctor Aníbal Zambrano, presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología. Por favor, doctor Zambrano, sus palabras de bienvenida. Gracias, doctor Ricardo Segarra. Muy buenas noches. Ante todo, quien habla es el doctor Aníbal Zambrano, doctor presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, y quiero darles esta noche la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los participantes en esta actividad científica, y dicho sea de paso, estamos nosotros agradecidos como sociedad por la invitación que nos hizo la Sociedad Peruana de Cardiología para poder hacer un esfuerzo comunado en lograr esta presentación, en representación del doctor Enrique Ruiz, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología. Quiero dar también la bienvenida a los dos ponentes en esta noche, al doctor Carlos Murillo y al doctor Víctor Hugo Meneses, en representación de nuestra sociedad, en tocar un tema bastante que lleva mucha controversia, de mucho interés, y sobre todo siendo esto un problema de salud a nivel mundial por el tema de esta pandemia por COVID-19, cosa que está causando muchos problemas sanitarios a nivel mundial. El doctor Meneses va a tocar un punto importante desde el punto de vista de nuestra sociedad, es la injuria renal aguda en los pacientes COVID, en cuanto a mecanismos, evaluación terapéutica y manejo. Punto bastante álgido, sobre todo en aquellos pacientes que vemos nosotros en estados bastante críticos y delicados que requieren terapia intensiva. Son aquellos pacientes que requieren una gran demanda en el apoyo nefrológico. Dicho sea de paso, también agradecer a Sanofi por la organización, que dicho sea de paso está bastante elaborada. Felicito a los organizadores por esta presentación. Y nada más que agradecer nuevamente y darles efectivamente la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Zambrano. A continuación, el doctor Enrique Ruiz. Por favor, doctor Ruiz.
Muchas gracias, Ricardo. Dar la bienvenida, en primer lugar, a todos nuestros asistentes a esta reunión conjunta y agradecer precisamente al doctor Aníbal Zambrano, presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, por permitir hacer estas reuniones conjuntas intersocietarias con la finalidad de abordar el tema sobre COVID-19, una enfermedad que tiene entre 8 y 9 meses nada más de conocerse y que lamentablemente, si bien los avances se van presentando poco a poco, van muy lentos a lo que quisiéramos, porque a veces hay información que se va modificando en el transcurso de este corto lapso, pero todo con el afán precisamente de poder vencer a esta enfermedad, que es el objetivo. Y precisamente esta reunión científica tiene eso, tratar de alimentarnos del punto de vista científico de los avances que hay, tanto en lo que viene a ser la parte cardiológica como la parte nefrológica. Y por eso el día de hoy saludo al presidente de nuestra filial ICA, el doctor Juan Secarelli de ICA, que precisamente ha permitido hacer este tipo de evento. A nuestros dos invitados, el doctor Carlos Morillo, conocido por todos nosotros en el campo cardiológico, asimismo a nuestro invitado, el doctor Meneses, y a la plana que tenemos de participantes que van a estar en la discusión. Los panelistas, les agradecemos a todos ustedes por permitirnos tener este lapso de tiempo de sus recargadas agendas y podernos brindar un poco de la educación médica que necesitamos. Al doctor Segarra por la brillante iniciativa que tiene de seguir haciendo estas actividades y agradecer al Laboratorio Sanofi por brindarnos todo lo que es la infraestructura de este evento. A todos ustedes, estimados colegas, les doy la más cordial bienvenida y muchas gracias por seguirnos acompañando en nuestra educación médica continua. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Enrique. A continuación, doctor Julio Torres, lo escuchamos, por favor. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, saludar al presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, el doctor Enrique Ruiz. Saludar al doctor Aníbal Zambrano, presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, también coordinador del evento, esta sesión conjunta de la Sociedad Peruana de Cardiología con la Sociedad Peruana de Nefrología. Un evento muy importante y la importancia de llegar a las regiones, creo que es una política importante de las sociedades médicas que están invocadas sobre todo a esto, educación médica, y que llegue a mayor cantidad de personas. Al doctor Ricardo Segarra, que es presidente, secretario de las filiales, y a nuestro presidente de la Sociedad Cardiología de ICA, el doctor Juan Esteban Checarelli Flores. A todos ellos, saludarlos en esta noche, y también a nuestros ponentes que vienen desde van a estar el doctor Víctor Meneses, médico nefrólogo del Hospital Rebagliati, y el doctor Carlos Morillo, cardiólogo, el otro fisiólogo que nos está acompañando desde Canadá. Esta pandemia, si bien es cierto, nos está azotando a todos los países, pero nos está trayendo desde el punto de vista de educación médica que podamos tener un auditorio grande, a diferencia cuando hacíamos nuestras capacitaciones, educación médica presencial, y eso es una oportunidad importante para capacitar a nuestros asociados. En nombre del Consejo Regional Noveno ICA, damos la bienvenida a todos ustedes y a todos los participantes, y agradecemos infinitamente al Laboratorio Sanofi que nos permite realizar esta actividad académica. Gracias. Muchas gracias, doctor Julio Torres. A continuación, vamos ya a iniciar nuestra actividad académica con 300 participantes en promedio. Esperemos sean mucho más. Doctor Víctor Meneses, por favor, para su primera presentación. Comparta pantalla, por favor. Adelante, doctor Meneses. Vemos muy bien. Audio. Doctor Meneses. ¿Se me escucha? Perfectamente, y vemos también muy bien. Adelante, doctor Meneses. Es ok todo.
Agradezco a la Sociedad Peruana de Cardiología y Nefrología por la invitación a esta ponencia. Es el título es bastante ambicioso: falla renal aguda en el paciente con COVID-19, mecanismos, evaluación, diagnóstico y manejo. La infección por COVID tiene diferentes fases: una actividad viral y una respuesta inmunológica, ¿no? Esta es una división que han hecho los neumólogos, en la cual hay una fase 1, fase 2 y fase 3 hiperinflamatoria. Cuando nosotros vemos la lesión renal aguda, de la que vamos a hablar, es en la fase 3 hiperinflamatoria, ¿no? Es digamos, no es parte propiamente de la actividad viral de la enfermedad, sino de la respuesta inmunológica que esta acarrea. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Qué cosa produce el daño por COVID-19 en el riñón? La etiología, para variar, es multifactorial. Primero, hay un compromiso del túbulo proximal, ¿no? Que inclusive precede a la lesión, a la insuficiencia renal aguda. Hay un síndrome de Fanconi con proteinuria, hematuria, glucosuria con glicemia normal, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus llega a la pared luminal del túbulo proximal. Entonces, esto nos acarrea otra interrogante: ¿cómo llega ahí? Para llegar ahí tendría que filtrarse. Y el virus es particularmente grande, mide alrededor de 120 micrómetros, y como sabemos, los poros por donde debería pasar por el glomérulo miden alrededor de 40 micrómetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Se supone que debe haber una lesión glomerular previa que favorezca el paso del virus hacia el túbulo proximal, ¿no? Entonces, hay una injuria aguda del túbulo proximal, hay un desbalance en la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como sabemos, el virus, para entrar dentro de la célula, se vale de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? Estos receptores favorecen el paso del virus dentro de la célula. Pero estos receptores no solamente están en la superficie de la célula, sino también están en el torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo, lo que harían sería unirse al virus e impedir precisamente de que entren dentro de la célula y produzcan el daño. Por eso que hay tanta controversia sobre si inhibir o no el sistema renina-angiotensina-aldosterona tendría algún efecto positivo sobre la progresión de la enfermedad. Porque no solamente hay que pensar en los receptores que están presentes en la superficie de la célula, sino los que están en el torrente sanguíneo. Después hay un fenómeno inflamatorio que produce activación de la coagulación con necrosis fibrinoide, isquemia glomerular, obstrucción capilar, ¿no? Hay activación del complemento, elevación de citoquinas, ¿no? Interleuquina 6, etcétera, que lo que van a favorecer es una vasoconstricción renal, y esta vasoconstricción va a producir también daño. Y por último, hay factores de injuria renal inespecíficos, como disfunción pulmonar, cardíaca, el PIB elevado, drogas nefrotóxicas, restricción de fluidos, inestabilidad hemodinámica. Todo esto va a generar el daño renal, ¿no? La incidencia o la frecuencia de insuficiencia renal o de daño renal en el COVID-19 ha ido aumentando conforme ha ido pasando esta pandemia, ¿no? Los primeros reportes en Wuhan hablaban más o menos de una incidencia de 0.5%. Y actualmente ya hay datos sobre que
la incidencia está alrededor del 40-50%, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver característicamente de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en Wuhan, 0.5% de insuficiencia renal aguda, hasta un 57%, un 30%, un 28.8%. De manera de que la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es realmente la incidencia de insuficiencia renal aguda en el paciente con COVID-19? ¿no? Incidencia de insuficiencia renal aguda según los días de ingreso a la UCI. Se ve que conforme van aumentando el tiempo de permanencia en la unidad de cuidados intensivos, la incidencia de insuficiencia renal aguda va aumentando. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas de los pacientes con COVID-19? Si sabemos de que la lesión fundamentalmente va a estar en el túbulo proximal, pero para que el virus llegue allí, precisamente tiene que filtrarse, de manera que debería también haber un daño glomerular, ¿no? Los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 no solamente están presentes en el túbulo proximal, también están presentes en los podocitos. Entonces, probablemente estos receptores también generen daño y favorezcan la entrada del virus hacia el túbulo proximal y el síndrome de Fanconi, la proteinuria, la glucosuria, la hematuria correspondiente. Porque si ustedes se dan cuenta, la incidencia de proteinuria en los pacientes con un grado de enfermedad de moderado a crítico es bastante alta, ¿no? 65.8, hematuria 41.7, insuficiencia renal aguda alrededor del 10% y aumentando, ¿no? El compromiso en general 75.4%. Y este daño, estos hallazgos van aumentando conforme la enfermedad se va haciendo más severa, ¿no? Todos los daños. Entonces, hasta acá parece que estuviésemos hablando de cualquier insuficiencia renal aguda en un paciente críticamente enfermo, ¿no? Se van controlando algunos aspectos respiratorios, hemodinámicos, que no se podían hacer al inicio, y aparecen complicaciones un poco más tardías, dentro de las cuales está la insuficiencia renal. Esto es una estadística en Nueva York de pacientes críticamente enfermos. Ustedes se dan cuenta acá. El 31%, la tercera parte, recibieron terapia de reemplazo renal, ¿no? Con la mortalidad, etcétera, aumentada, ¿no? Esto es cómo es la evolución de los pacientes que desarrollan insuficiencia renal aguda en la comunidad o desarrollan insuficiencia renal aguda intrahospitalaria, ¿no? Ustedes se dan cuenta que la mortalidad es mayor en los pacientes que desarrollan insuficiencia renal aguda intrahospitalaria. La mortalidad es mayor en los que tienen insuficiencia renal aguda y necesitan vasopresores, y igualmente los pacientes que están intubados, ¿no? La mortalidad en la insuficiencia renal aguda adquirida en la comunidad es un poco menor, y en los que no tienen insuficiencia renal aguda es mucho menor. Las condiciones comórbidas, es decir, el paciente, ¿a quién le va peor? ¿Al paciente diabético, hipertenso, gordo, con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática, con insuficiencia cardíaca? Al paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? El paciente que tiene enfermedad renal crónica y desarrolla infección por COVID-19 es el que probablemente vaya a tener la peor evolución. Acá es más de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ventilación mecánica. El paciente que tiene ventilación mecánica tiene más posibilidades de desarrollo de insuficiencia renal aguda de cualquier estadio, ¿no es cierto?
y más posibilidades de requerir terapia de reemplazo renal. Es decir, la insuficiencia renal aguda, como en todo paciente críticamente enfermo, es un marcador de mal pronóstico. Los hallazgos independientes de la insuficiencia renal aguda o que preceden inclusive a ella, ¿no? Generalmente tenemos alteraciones en el sodio urinario. Lo más importante es el ahorro que se ve en el sodio urinario, probablemente por la alteración hemodinámica que pueda tener el paciente, y igualmente un aumento de la gravedad específica por la misma razón, por mecanismos de defensa renales, y la hematuria y la proteinuria presente. Por ejemplo, la hematuria está presente en las 2/3 partes de los pacientes, la proteinuria más o menos en un porcentaje muy parecido, ¿no? De manera de que los hallazgos renales en pacientes con COVID-19 son bastante más frecuentes de lo que uno piensa, ¿no? Y eso precisamente ha ido viéndose en las en los diferentes papers que se han ido presentando conforme ha ido avanzando la enfermedad, ¿no? Hemos empezado un 0.5% y actualmente estamos en alrededor de un 50% de pacientes con COVID-19 que tienen compromiso renal de algún tipo, dentro del cual la insuficiencia renal aguda, por supuesto, es lo más complicado. ¿Cuál es la evolución de los pacientes hospitalizados? Los pacientes hospitalizados sin insuficiencia renal aguda tienen una mortalidad pequeña que va aumentando conforme va empeorando la insuficiencia renal aguda, ¿no? Igualmente las posibilidades de ser dado de alta, ¿no? En verde. Y también lo que se ve en cualquier enfermedad, que cada vez más se hospitalizan pacientes más comprometidos en su salud. Acá, igual para ver la mortalidad, ¿quiénes mueren más? Los pacientes que tienen proteinuria, los pacientes que tienen hematuria, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen urea elevada, creatinina elevada. La mortalidad va aumentando conforme la insuficiencia renal aguda va empeorando, ¿no es cierto? Algunas comorbilidades, etc. Es decir, la insuficiencia renal aguda se está comportando igual que en cualquier paciente críticamente enfermo. Es un marcador de severidad. Si yo tengo un paciente críticamente enfermo y me hace insuficiencia renal aguda, se va a morir más. Igual acá, ¿no es cierto? Las diferencias en cuanto a mortalidad, el paciente crítico, el paciente en shock. Ahora, la Sociedad Española de Nefrología ha hecho reportes sobre los casos que precisamente han estado recolectando a través de su página web, y me parece que son los datos más ejemplificadores de cómo se puede comportar esta patología en los pacientes con COVID, ¿no? Es decir, los pacientes que necesitan terapia de reemplazo renal sustitutiva son generalmente más viejos, son hipertensos, son diabéticos, tienen enfermedad cerebrovascular, tienen enfermedad renal crónica, es decir, estamos hablando de un paciente con enfermedad renal crónica agudizada, son obesos, ¿no? Han tenido posibilidad de usar contraste, ¿no? Están en la UCI, tienen neumonía, ¿no? Entonces, los pacientes que reciben terapia de reemplazo renal sustitutiva son pacientes que están más comprometidos en su salud, y eso lo vemos también en cualquier paciente críticamente enfermo, ¿no? Desde el momento que nosotros estamos viendo que le están colocando el catéter venoso central a un paciente en cuidados intensivos, muchas veces no es parte de la solución, sino es el inicio de una serie de problemas mucho más complejos, y
que terminan en la muerte muchas veces, ¿no? Entonces, la COVID-19 no se comporta de forma diferente, ¿no? Este cuadro perfectamente pudiese ser, digamos, utilizado para un paciente con una sepsis por cualquier otro germen, un paciente posoperado de una cirugía cardiovascular grande, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades de terapia de reemplazo renal que reciben, ¿no? La modalidad más frecuente, por una cuestión, digamos, de costumbre, etcétera, es la hemodiálisis. No obstante, hay muchos reportes que recomiendan el uso de diálisis peritoneal, fundamentalmente porque va a necesitar mucho menos personal para realizarse, ¿no? Entonces, esta infección por COVID-19 podría ser una buena oportunidad para optimizar aún más la diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, se usa hemodiálisis intermitente, diaria, hemodiafiltración, hemodiálisis expandida y procesos de terapia de reemplazo renal continuos, ¿no? La mortalidad en general no difiere mucho porque en realidad los N son diferentes, ¿no? Pero bueno, esta es la experiencia de la Sociedad Española de Nefrología. Permítame hablar un poquito sobre lo que yo particularmente he visto. He tenido la oportunidad, a propósito de esta enfermedad, se han formado una serie de equipos para precisamente dializar pacientes con COVID-19 e insuficiencia renal aguda, ¿no? Y dentro de la experiencia que hemos podido ver es el uso incrementado de anticoagulación, ¿no? Habitualmente para una hemodiálisis de 3 horas se usan alrededor de 5.000, 6.000 unidades internacionales de heparina sódica. En ese tipo de pacientes he tenido oportunidad de usar 15.000, 20.000, 25.000 unidades internacionales de heparina sódica, porque si no, todo el sistema de circulación extracorpórea se iba a coagular, ¿no? Entonces, una característica importante que también está descrita es el hecho de que se tiene que optimizar tremendamente la anticoagulación. Por eso que estos procesos continuos tendrían alguna dificultad desde ese punto de vista, ¿no? Y al final, lo que más se usa es la hemodiálisis intermitente. Igual, terapia de reemplazo renal o no terapia de reemplazo renal o terapia de reemplazo renal, realmente los que reciben terapia de reemplazo renal están con oliguria o anuria, se ha usado contraste, ¿no? Están en UCI y están en soporte ventilatorio. Insuficiencia renal aguda, ¿cuál es el concepto más importante? Un marcador de mal pronóstico. Esta tabla no hace más que confirmar efectivamente eso, un marcador de mal pronóstico. Finalmente, esta es una pequeña experiencia que estamos desarrollando en el Hospital Rebagliati, donde estamos recolectando la información sobre los pacientes que desarrollan algún tipo de daño renal, ¿no? O algún tipo de compromiso renal, o pacientes que están con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis y se infectan de COVID, ¿no? Entonces, más o menos, este es los hallazgos que tenemos hasta ahora. Pacientes con insuficiencia renal aguda, ¿no? Son 214 pacientes que hemos recolectado. Con insuficiencia renal crónica son 247, ¿no? Generalmente son hombres, ¿no? Un porcentaje importante son hipertensos, un poco menos diabéticos. Ventilación mecánica es importante. Al final, esto inclusive está aumentando más en los últimos días, semanas, porque muchos de las personas que desarrollan COVID no van al hospital sino cuando están ya demasiado comprometidos, ¿no? Entonces tenemos pacientes más, digamos, severos en su enfermedad, hospitalizados, igual inotrópicos, ¿no? La hemodiálisis crónica, ¿no?
La mortalidad, es decir, la hemodiálisis crónica se refiere a un paciente que se estaba hemodializando antes de que se infecte por COVID, ¿no? La mortalidad es más o menos el 13%, ¿no? Y la mortalidad de los pacientes en hemodiálisis aguda, es decir, el paciente que no se dializaba antes de ingresar o de tener la infección por COVID, es aproximadamente el 76%, ¿no? Que es más o menos la estadística que se ve en todo el mundo, ¿no? Si ustedes analizan, por ejemplo, las cifras de la Sociedad Española de Nefrología son muy parecidas, ¿no? Cuando hablamos de hemodiálisis, acá estamos hablando fundamentalmente de hemodiálisis intermitente, que es a la que tenemos más acceso y la que más hacemos generalmente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que podemos tener? La insuficiencia renal aguda en COVID-19 se debe prevenir, ¿no? En primer lugar. La incidencia de insuficiencia renal aguda en COVID-19 está en aumento. La etiología de la insuficiencia renal aguda en COVID-19 es multifactorial y aún no totalmente conocida. El inicio de terapia de reemplazo renal por insuficiencia renal aguda en pacientes con COVID-19 tiene una mortalidad elevada. Y la insuficiencia renal aguda en COVID-19 es un marcador de mal pronóstico. Entonces, cuando estaba haciendo este slide, me puse a pensar, ¿qué pasa si reemplazo este término COVID-19 y pongo en el paciente críticamente enfermo? ¿No? Calza perfectamente, ¿no? Si mañana tenemos que dar una charla sobre insuficiencia renal aguda en estafilocosemia, estas conclusiones calzan perfectamente. O tenemos que dar una charla sobre insuficiencia renal aguda en pacientes posoperados de cirugía cardiovascular, calza perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir al final? De que la infección COVID-19 y la insuficiencia renal aguda se comportan de la misma manera que se comportaría cualquier infección severa o cualquier compromiso del estado general de un paciente severo, un paciente críticamente enfermo, que desarrolla insuficiencia renal aguda, en la cual el problema se debe prevenir, ¿no? En el momento que nosotros vemos colocando un catéter venoso central para hemodiálisis, lo que estamos viendo ya es un muy mal pronóstico, ¿no? Y los nefrólogos muchas veces no vemos eso como parte de una solución, sino como el inicio de un problema ya prácticamente sin resolver. Entonces, la insuficiencia renal aguda y COVID-19 es la insuficiencia renal aguda de la misma manera que se comportaría en cualquier paciente críticamente enfermo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Meneses. Por favor, dejar de compartir pantalla. Y a continuación, invitamos al doctor Carlos Morillo para su ponencia. Compartir pantalla, Carlos, por favor. Bueno, ustedes dirán cuándo. Sí, Carlos, perfectamente. Se ve la presentación y el audio perfecto. Bueno, dame un segundo aquí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al doctor Ricardo Segarra, que es mi gran amigo, al doctor Enrique Ruiz y a todos los organizadores por la invitación. Me han
Me han sugerido que les hable de extrasístoles ventriculares y qué es lo que el clínico debe conocer. Entonces vamos a tratar de hablar de este tema en los próximos 30 minutos y como tal. Aquí están mis conflictos de interés, que son varios, pero ya ustedes los leerán. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? En primer lugar, las extrasístoles ventriculares. Muchos de los que estamos aquí vemos hólteres y leemos hólteres. ¿Cuántas son muchas? ¿Cuántas son demasiadas? ¿Cuándo nos debemos preocupar? ¿Cuándo los pacientes con extrasistolia ventricular terminan haciendo cardiomiopatía por extrasistolia ventricular? ¿Podemos estratificar el riesgo de estos pacientes y predecir los que van a hacer cardiomiopatía? ¿Quiénes se deben tratar? Los tratamos con antiarrítmicos o con radiofrecuencia y algunas recomendaciones finales. Este es un paciente que vimos hace poco que tiene 44 años, refiere palpitaciones diariamente y que el corazón le palpita algo rápido, tiene una fracción de eyección de 48%, que obviamente para una persona de 44 años no es normal. Un Holter con una densidad importante de extrasístoles ventriculares que son unifocales y monomórficas, casi 35.000 extrasístoles en 24 horas, con una carga de extrasistolia ventricular de 24%. Y este es el diagrama que ya tiene extrasístoles ventriculares con taquicardia ventricular no sostenida, un eje inferior que hace transición rápida en B2 y que hace aquí al final taquicardia ventricular no sostenida. ¿Debe usted referir a este paciente? Desde luego que hay que referir a este paciente. Este paciente no tiene ninguna duda que debe ser referido entre más rápido mejor. El problema está en que cómo definimos cuál es la frecuencia, es densidad, es por hora, y esto ha sido discutido en varias ocasiones. Aquí hay una diapositiva que en el lado derecho nos muestra cómo la carga de extrasistolia ventricular y cuándo esta carga se relaciona con una alteración o una disminución de la función ventricular izquierda. Así que cuando se dice que es frecuente, muchas veces, hoy precisamente vi un paciente que me mandaron que tenía extrasistolia ventricular frecuente, tenía menos de 1000 extrasistoles 24 horas. ¿Ese extrasistolia ventricular frecuente? No. Esta clasificación, que es la de la Mayo Clinic y que utilizamos nosotros, pues nos dice que un paciente con extrasistolia ventricular frecuente debe tener más de 20.000 extrasístoles en 24 horas, moderada entre 5.000 y 20.000 y leve entre 10 a 5.000. Pero hoy en día nos estamos concentrando más en la carga. Una carga mayor de 20% es frecuente, entre 15 y 20% se considera moderada, entre 10 a 15% o menos de 10% se considera leve. Ustedes ven aquí que el umbral donde este estudio poblacional de la Clínica Mayo mostró que estos pacientes iban a empezar a tener disfunción ventricular izquierda está en una carga ventricular de densidad de 24% en 24 horas. Así que también es importante tener en cuenta que cuando miramos cuál es la proporción de los pacientes que van a presentar insuficiencia cardíaca, si usted tiene cualquier densidad de extrasistolia ventricular, casi 18%, más o menos en 18 años van a terminar haciendo eso. Así que es una progresión lenta, pero significativa comparada con una población que no tiene extrasistolia ventricular. ¿Cómo se produce esto? Y esto es un modelo experimental interesante, induciendo disincronía ventricular y cardiomiopatía que se asoció con extrasistolia ventricular, con extrasístoles ventriculares. Esto fue publicado en JACC ya hace un par de años. Y fue un grupo pequeño, un grupo control, un grupo al cual le inducían extrasistolia ventricular del ápex ventricular derecho o desde el ventrículo derecho con un acoplamiento menor de estimulándolo a 140 latidos por minuto con una estimulación BBI. Y básicamente lo que muestra es que cuando uno estimula con extrasístoles ventriculares que están aquí en rojo y que tienen un acoplamiento largo, pues hay más disincronía. Esta disincronía al parecer es mayor cuando es epicárdicas, estas extrasístoles que vienen del ventrículo izquierdo. Y aquí está la disincronía de estos latidos ectópicos que ustedes ven aquí. Esto se asocia también con fibrosis ventricular izquierda. Así que las que vienen del lado izquierdo y que usualmente son más epicárdicas, al parecer, por lo menos en este modelo
experimental, tanto en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho, se asociaron a fibrosis. Así que los mecanismos son variados, hay anormalidad en la automaticidad, hay actividad en gatillo, hay reentrada, y esto va a depender de la enfermedad estructural de base, aun cuando muchos de estos pacientes no tienen enfermedad estructural, es importante tener eso en cuenta y hay formas de imagenología cardíaca que nos pueden mostrar qué es lo que está sucediendo. ¿Cuál es la significancia prognóstica de que estos pacientes tengan una ectopia ventricular frecuente? Y si es diferente que se originen en el tracto de salida del ventrículo izquierdo o el tracto de salida del ventrículo derecho, que digamos que son las que más comúnmente vamos a ver. Y ustedes ven que aquí está la fracción de eyección en porcentaje, los volúmenes de final de diástole y el delta de fracción de eyección. Y ustedes ven que en realidad no hay ninguna diferencia si viene del tracto de salida del ventrículo izquierdo o el tracto de salida del ventrículo derecho, pero sí con la progresión con el tiempo. Ustedes ven cómo se va reduciendo de manera significativa la fracción de eyección con un incremento en el volumen diastólico de final de diástole en estos pacientes. Esto ha sido reproducido por diferentes grupos, pero es importante tener en cuenta cuál es el intervalo y el acoplamiento entre estas extrahistoles, si son más serias o no. Recuerden que siempre nos asustamos por el fenómeno de RNT, pero como les voy a mostrar más adelante, eso no necesariamente es lo que se asocia con la cardiomiopatía por historia ventricular. Aquí están ustedes, por ejemplo, la carga antes de la ablación, a más del 20%, y la carga después de la ablación y la relación con la fracción de eyección, que se mejora, obviamente. Tienen menos mejoría los que más carga tienen, porque obviamente probablemente es más difícil de eliminar todas estas historias. Ustedes ven aquí los efectos hemodinámicos. Entonces recuerden que es importante, y esto probablemente es uno de los marcadores que nos dicen cuáles son los pacientes que eventualmente van a progresar a cardiomiopatía por extrasistolia, pues son los que no tienen acoplamiento tardío. Ustedes ven estas extrasístoles tardías, y estas extrasístoles tardías lo que pasa es que tienen una relación hemodinámica muy diferente. Aquí están los que tienen cardiomiopatía y en amarillo los controles. Y ustedes ven que dependiendo de que si el acoplamiento es más tardío, estos pacientes van a tener más disfunción ventricular izquierda, y este está medido por este intervalo que se llama el PEP-I, que se determina mirando el acoplamiento entre más tardíos, acoplamientos más de 70%. Ustedes ven que prácticamente todos estos pacientes terminan en cardiomiopatía. Así que por eso es importante ver que después de la extrasístole, si son extrasístoles frecuentes, esto va a producir unas alteraciones hemodinámicas que son las que conllevan a esto. Así que si el delta, el cambio de la presión arterial sistólica por cada 5 milímetros de incremento post-extrasístole ventricular, esto tiene un odds ratio que es muy alto, casi 4 veces más de tener riesgo de tener disfunción ventricular, que afortunadamente es reversible. La presión de pulso por cada 5 milímetros de incremento también. Y ustedes ven que el porcentaje, a medida que ustedes disminuyen, pues disminuye también la capacidad de inducir y de ser reversible la disfunción ventricular asociada a extrasistolia ventricular. Este es un buen artículo que les recomiendo de revisión de un compañero que está mexicano, que se llama José Huizar, que está en el Medical College of Virginia con Kell Ellenbogen, donde estuve yo un tiempo antes de mudarme para Canadá. Y ustedes ven que los gatillos, pues obviamente le incrementan en la frecuencia cardíaca. La frecuencia de estas extrasístoles llevan a disincronía, disociación auriculoventricular, irregularidad de la frecuencia cardíaca, desregulación simpática y la potenciación postextrasistólica que les mostré, que van a llevar a esta dilatación que puede ser reversible dependiendo del tratamiento que utilicemos. ¿Cuáles son los factores que pueden identificar estos pacientes? Este es un estudio interesante publicado hace 3 años en el International Journal of Cardiology,
donde miraron los pacientes que tenían estas extrasístoles ventriculares, que tenían palpitaciones o que decían que estaban teniendo palpitaciones. Los factores de riesgo pues son que el QRS de la extrasístole sea mayor de 156 milisegundos, una carga mayor de 26%, que sean hombres y al parecer el origen del ventrículo izquierdo. Y esto le dieron un puntaje y ustedes ven que el puntaje mayor es la duración del QRS durante la extrasístole. Y ustedes ven que estos grupos los clasificaron entre los que tenían cardiomiopatía o no, y los que tenían más de 2 puntos que tenían cardiomiopatía. Y este score, cuando es de más de 2 puntos, tiene una sensibilidad y especificidad por encima del 80%, con un valor predictivo aceptable, positivo del 60%, pero un valor predictivo negativo muy alto del 91%. Así que vale la pena tener en cuenta estas características. Si ustedes ven aquí, estas son las extrasístoles que tienen función ventricular normal, que se originan en la cúspide coronaria izquierda, y estas con una duración del QRS mayor de 150, que esta definitivamente es el que se va a asociar con ese tipo de alteración de la función ventricular izquierda. Más recientemente se ha publicado este score que se llama el ABC-VT Risk Score, donde hay 4 puntos muy simples que son el eje superior, la carga, si es entre 10 y 20%, 2 puntos, más de 20%, 3 puntos. El intervalo de acoplamiento, como les dije, entre mayor sea, más potenciación postextrasistólica, o sea que más de 500 milisegundos de intervalo de acoplamiento, 4 puntos, y desde luego si hay taquicardia ventricular no sostenida. Y esto ustedes ven que ha sido publicado este año en febrero, y ustedes ven que los pacientes que tienen un score bajo tienen muy baja probabilidad de tener eventos o de hacer disfunción ventricular izquierda. Por el contrario, los que tienen un score entre 9 y 12 aumentan esta tasa de eventos y de disfunción ventricular izquierda. Así que, ¿cuál es el paciente de bajo riesgo? El que tiene un ABC-VT score de 3, y ustedes ven las características de esta extrasístole, tiene un acoplamiento temprano, tiene un eje inferior, tiene una carga que es por debajo del 20%, un intervalo de acoplamiento menor de 500 y no tiene taquicardia ventricular sostenida. Por el contrario, el que tiene un riesgo alto, tiene esta sístole que es ancha, fea, con un eje superior, una carga por encima de 22%, un acoplamiento tardío y una pequeña carrerita de 5 latidos de taquicardia ventricular no sostenida. Este paciente estaría en alto riesgo. Más recientemente, ahora en junio de este año, este grupo, que es un grupo internacional multicéntrico, publicó este score de riesgo de los pacientes con extrahistoria aparentemente idiopática. Este es un estudio multicéntrico donde la edad de los pacientes, ustedes ven, estos son unos pacientes jóvenes, fueron en total casi 400 pacientes, la mayoría, la mitad eran hombres, muy baja tasa de incidencia de historia de muerte súbita o de cardiomiopatía familiar o de síncope no explicado, por ahí 5%. Importante que un 13% de estos pacientes son asintomáticos, 77% referían palpitaciones, mareos y otros síntomas no muy descriptivos que están ahí, y este está el tratamiento, la mayoría recibían beta bloqueadores. La carga de la extrasistolia ventricular fue en promedio del 16% y de 10 al 16%, sí, y 8% tenían extrasistolia multifocal. Y ustedes ven que la extrasistolia más frecuente es la que tiene morfología de bloqueo de rama izquierda con eje inferior. Estas son las que vienen del tracto de salida del ventrículo derecho, que sabemos que son bastante benignas, pero las que tienen bloqueo de rama derecha con eje superior son las que consideramos probablemente más riesgo de este tipo de cardiomiopatía. Y ustedes ven que los pacientes hombres tenían 4 veces más riesgo, y aún casi 4.2 veces más riesgo en el análisis multivariable, 11 veces más riesgo si eran extrasístoles multifocales, y si eran extrasístoles que no tenían una morfología de bloqueo de rama izquierda o no tenían un eje inferior, eran
14 veces más propensos de terminar teniendo anormalidades focales en la resonancia magnética que les voy a mostrar a continuación. Entonces, los pacientes que aparentemente tienen PVCs idiopáticas, este estudio es importante, casi un 16% tenían anormalidades en la resonancia magnética, sobre todo en el realce tardío. Y ustedes ven la distribución como tal, en la cual no voy a entrar en detalles, pero los pacientes con morfología multifocal que tenían, eran mayores, hombres, muy pocos con historia familiar o con síncope inexplicado. Estos son los pacientes que van a terminar lo que llamamos miocarditis focal, que puede ser manejada muy fácilmente con ablación por radiofrecuencia. Y ustedes ven de nuevo que estos pacientes en los cuales se les puso un desfibrilador, el pronóstico obviamente es mucho mejor en los que no tienen ningún tipo de alteración focal en la resonancia. Así que este otro estudio que aún no ha sido publicado, está en revisión y está en el Heart Rhythm, todavía no publicado, pero es del grupo que es un estudio multicéntrico que incluye el grupo de Bordeaux, de Pierre Jais, el grupo de Fred Moradi en Michigan, en Ann Arbor. También nos muestra estas zonas focales que se asocian con estos potenciales muy fraccionados, que son los que van a determinar estas extrasistoles que son más malignas como tal. Así que también la carga de extrasistolia, que era una carga de extrasistolia mayor del 22%, fíjense que casi 3 veces más riesgo en el análisis univariado los pacientes asintomáticos. Y otro marcador muy simple de encontrar es la duración del QRS. Un QRS ensanchado, pero pues estamos hablando de la extrasístole, más de 150 milisegundos, es un marcador de riesgo. Y desde luego, el marcador de riesgo más importante en este estudio también, que estaba mirando la cicatrización focal, casi 3 veces más riesgo, también 2 veces más riesgo en el análisis multivariable, que es la escara o la cicatrización que se ve en los pacientes durante la resonancia. Hay varios estudios que no voy a entrar en los detalles que han mirado cómo se manejan estos pacientes. Estudios randomizados no hay, pero estos son estudios que han mirado si la ablación por radiofrecuencia es superior o no. Estos han sido pacientes de la clínica Mayo, donde ustedes ven aquí la proporción tratados con beta bloqueadores. En negro es después del tratamiento, hay una reducción que es significativa en la carga. La amiodarona obviamente es la droga más potente, pero pues a largo plazo obviamente no es de elección. Mexidiatil, flecainida, en pacientes que no tienen enfermedad cardíaca estructural, es bastante utilizada y nosotros la utilizamos con frecuencia. Y no importa dónde vengan las extrasístoles, del tracto de salida, del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, que no son del tracto de salida, etcétera, responden adecuadamente y responden mejor con radiofrecuencia. Y ustedes ven los cambios en la fracción de eyección, son superiores en los pacientes que recibieron radiofrecuencia como tratamiento. Pero estos son estudios que no son randomizados, son estudios observacionales. Y este que es un estudio donde se revisaron casi 5 millones de encuentros, encontraron 338 casos que se consideraron que era posible que había una taquicardia, miopatía o cardiomiopatía por extrasistolia ventricular. Aquí encontraron 20 pacientes en los cuales se ven ustedes cómo responden antes y después de la ablación y el incremento del tratamiento con antiarrítmicos de la clase 1C. Estos son 4 o 5 estudios que resumen la comparación entre ablación o la eficacia mayor en todos los estudios, casi el 88% de los pacientes responden más con ablación. Pero de nuevo no hay estudios sistemáticos. Aquí ustedes ven los pacientes, la carga antes, la carga que era más o menos del 16% y casi que eliminada y no importa el origen o la localización anatómica. Así que estos pacientes responden bastante bien. Y aquí hay algunos metaanálisis donde nos muestran los efectos benéficos de la ablación en la reducción
de extrasistolia ventricular y en el cambio en fracción de eyección, que es más o menos de unos 7 a 8%, y los cambios en el volumen de final de diástole del ventrículo izquierdo, que en este caso es por ahí una mejoría de más o menos 100. Así que estos estudios han mostrado que parece que una mejoría con la ablación y obviamente está relacionada directamente con la carga. Ustedes ven aquí pacientes con carga inicial de casi 30% y una reducción supremamente importante, casi del 90% en la carga de extrasistolia ventricular, con un aumento en la fracción de eyección en estos pacientes en los cuales se sometieron a ablación por radiofrecuencia. Así que estos son pacientes que al parecer son los que responden bien. Estos son los sitios de origen. La mayoría vienen del tracto de salida del ventrículo derecho, algunas de las cúspides, de los músculos papilares, epicárdicos, etc. Y ustedes ven que estos son los pacientes que más respondieron a los predictores de que va a haber éxito. Obviamente, si es del tracto de salida son las más fáciles, las epicárdicas son las más difíciles, si tienen síntomas, la carga y el sexo como tal. Y para eso entonces estamos haciendo este estudio que se llama LAPS. Es un estudio en el cual yo soy uno de los investigadores principales, con el doctor Adam Bogan y el doctor José Usuar, que fue el que les mostré que había publicado esa revisión en JACC hace un par de años, donde estamos randomizando pacientes. Primero hacemos un screening con Holter, fracción de eyección y BNP. Si tiene una fracción de menos de 45%, una carga mayor del 10%, optimizamos tratamiento con beta bloqueadores. Los volvemos a ver en 3 meses porque hay una variabilidad en esa frecuencia de las PVCs. Si continúa con PVCs mayores del extrasístoles ventriculares mayor de 10%, una fracción de eyección menor de 45%, hacemos una randomización 1 a 1 a ablación o tratamiento óptimo con antiarrítmicos. Estas son las características anatómicas de dónde vienen algunas de estas extrasístoles, como las de los músculos papilares y los que de la pared anterior o posterior, y no voy a entrar en los detalles ya que esto es algo un poco más electrofisiológico. De las características de estas extrasístoles que nos ayudan a decir de dónde vienen son la discordancia entre D2 y D3, y si hay una discordancia positiva o negativa, pues usualmente esto nos dice de dónde está viniendo estas extrasístoles. Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿cuáles son las extrasístoles malignas? Entonces, si usted tiene un acoplamiento menor de 300 milisegundos y son extrasístoles que no son gruesas, o sea, son extrasístoles que el QRS no es mayor de 150 milisegundos, estas extrasístoles usualmente se originan de las fibras de Purkinje, y dependiendo del eje podemos determinar de dónde vienen, pero estas vienen o de la banda moderadora o de los fascículos anteriores o posteriores de la red distal de Purkinje o de los músculos papilares. En general, estas son las que pueden gatillar fibrilación ventricular y son extrasístoles malignas. Por otro lado, extrasístoles con un interacoplamiento de 300 milisegundos generalmente son de origen miocárdico, ya sea el tracto de salida del ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo, y son benignas. Y aquí un caso que hicimos recientemente que muestra que esto viene del músculo papilar, y pues no voy a entrar en los detalles. Aquí con el eco intracardíaco vemos en el músculo papilar donde se originaba esta. Pero es importante que algunas de estas, a diferencia de las otras que vimos que producen cardiomiopatía, que es malo, estas producen fibrilación ventricular y muerte súbita. Entonces tienen acoplamiento temprano. Fíjense que la extrasístole no es tan ancha, y esto de Izaguirre y el grupo de Bordeaux documentaron que estas vienen del músculo papilar y estas se asocian con fibrilación ventricular. Estos pacientes hacen muerte súbita. Es importante identificarlos tempranamente para hacer tanto ponerles un desfibrilador y además hacer una ablación, y con esto reducir la carga extrasistolia. También vienen extrasístoles, importante como el caso esta venía de la cúspide derecha aórtica.
Entonces, este paciente, desde luego que hay que referirlo, y lo que sabemos es que pues, cuando hay disfunción ventricular izquierda, pues estos pacientes hay que descartar enfermedad coronaria, otras causas de cardiopatía, pero por lo general tienen cardiopatía no isquémica, que está relacionada con la extrasistolia ventricular. Estos pacientes con una carga de extrasistolia ventricular mayor de 10%, pues entonces se les puede ofrecer ablación o antiarrítmicos. En nuestro centro, pues desde luego estos pacientes los estamos randomizando en el estudio PAPS. ¿Cómo se manejan estos pacientes? Entonces, pues obviamente todo el mundo debe tener una historia clínica, un examen físico, un Holter, descartar otras causas de disfunción ventricular izquierda. En nuestro centro es uno de los centros donde hacemos más resonancia cardíaca en el mundo. Hacemos 5,000 resonancias cardíacas anuales. Que se necesiten todas lo podemos discutir, pero obviamente en estos casos de extrasistolia ventricular es importante, como ya les mostré en el score de riesgo, identificar a esos pacientes que tienen alteraciones focales, porque esos pacientes pueden ser manejados muy fácilmente con ablación y van a tener disfunción ventricular reversible. Así que los sujetos con cardiopatía no explicada y una carga mayor de 10% que no quieren tomar antiarrítmicos, o que van a ser randomizados, por ejemplo, a nuestro estudio, pues deben ofrecérsele una ablación como tal. Y aquí están, pues, descritos cuáles son esos pacientes. Así que si usted tiene un paciente que tiene extrasistolia ventricular, que tiene un corazón estructuralmente normal, puede ser una taquicardia ventricular idiopática. Estos pacientes generalmente tienen taquicardias ventriculares que son fasciculares y la ablación por catéter es altamente efectiva, mucho más efectiva que el tratamiento médico y en general no necesitan un desfibrilador. Si hay extrasistolia ventricular frecuente con taquicardia ventricular no sostenida, si son sintomáticos sin disfunción ventricular izquierda y tienen aquí una carga que en este caso lo definen como más de 10,000 en 24 horas, esto sería equivalente a una carga de más de 24%, pues pueden ser llevados a ablación por catéter. Si hay disfunción ventricular izquierda, de nuevo, si no responden a antiarrítmicos, pero yo soy más, digamos que promovedor de que estos pacientes vayan a ablación como tal. Y estas son las guías más recientes del AHA, donde recomiendan que estos pacientes que tienen una disfunción ventricular izquierda que se sospecha que es debida a una carga alta de extrasistolia ventricular, en este caso definida como más de 15%, y ustedes ven ahí es más de 10, más de 15, eso todavía está en discusión, pero estos pacientes tienen una recomendación clase 1 de ser llevados a ablación por catéter como tratamiento preferencial. Y aquí, pues entonces de nuevo el resumen de cómo debemos enfocar estos pacientes. Y reitero que estos pacientes es importante, si hay disponibilidad de la resonancia, hacerla porque una proporción que varía entre un 15 y un 35% en nuestras series de estos pacientes tienen realce tardío focal que pueden ser manejados muy fácilmente. Obviamente no podía terminar la conferencia sin hablar de algo del COVID-19 y las arritmias cardíacas. Estos son datos de pacientes de un estudio poblacional en California, donde fueron admitidos a la unidad de cuidado intensivo y ustedes ven que los que tuvieron un arresto cardíaco, una muerte súbita fuera del hospital, fibrilación auricular, bradiarritmias y taquicardia ventricular no sostenida, pues hay una proporción que es casi entre el 10 y 40% en el caso de los que tienen muerte súbita que no sobreviven. Ustedes ya escucharon la conferencia precedente que habló de todos los mecanismos, pero hay arritmias supraventriculares como la fibrilación auricular. Muchas de estas están relacionadas con la inflamación pericárdica y también masiva epicárdica. Hemos tenido algunos casos de miocarditis fulminante que se manifiestan más que todo con taquiarritmias ventriculares. Desde luego, cuando tuvimos varios casos de pacientes que estaban recibiendo hidroxicloroquina u otros de estas drogas que no habían sido probadas que funcionaban y muchos de ellos se presentaron con torsade de Poix, por lo cual es importante identificar a esos pacientes a tiempo.
Y desde el punto de vista del manejo, pues si tienen taquicardia ventricular sinusal, pues obviamente manejarlos con inotrópicos negativos y en algunos casos que aquí no está referido, pero nosotros hemos utilizado de exitosa la ivabradina en estos pacientes. Los pacientes que tienen taquicardia ventricular, pues las drogas de elección que hemos utilizado son la dilocaína, no sé si la mexiletina se consigue en el Perú, pero procainamida también hemos utilizado. Así que en el contexto del COVID también es importante tener en cuenta que los pacientes que han tenido una muerte súbita fuera del hospital han tenido desenlaces que son peores antes, esta es la 3 meses antes de COVID y esto es durante la pandemia de COVID. Ustedes ven que la respuesta a más de 6 minutos se ha aumentado casi en el 20% más y la capacidad de hacer resucitación cardiopulmonar por alguna testigo que esté por ahí ha disminuido porque la gente ya le tiene miedo a acercarse a estos pacientes. Así que el COVID también nos ha dañado las estadísticas en cuanto a la sobrevida de los pacientes que tienen muerte súbita fuera del hospital. Así que para concluir, ¿cuál es nuestra historia ventricular? Que es mucha. ¿Cuándo me debo preocupar? Pues una carga en 24 horas mayor de 15% es de preocuparse. Hay algunos marcadores que nos pueden ayudar, como es la duración del QRS mayor de 155 milisegundos. Si vienen del tracto de salida, del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, no parece tener injerencia, pero si son extrasístoles epicárdicas, probablemente sí. ¿Cuáles son los pacientes que también tienen riesgo? Los que tienen extrasístoles fasciculares o del sistema de Purkinje, porque estos eventualmente pueden hacer fibrilación ventricular. Indicaciones de tratamiento, pues los pacientes que tienen fracción de eyección que está deprimida, menos de 45%, y la ablación sigue siendo el tratamiento más efectivo y esperamos demostrar eso probablemente el año entrante cuando terminemos el estudio PAPS. Bueno, muchas gracias y quedo a la disposición de ustedes para preguntas. Muchas gracias, Carlos. Por favor, puede dejar de compartir. A continuación, iniciamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por favor, a todos los participantes, enviar sus preguntas al banco, no al chat necesariamente. Nuestra primera panelista en participación es la doctora Ana Inostroza. Por favor, doctora Inostroza, tiene 2 minutos, máximo 3, para una pregunta o comentario a los ponentes. Buenas noches con todos y muchas gracias a la Sociedad Peruana de Nefrología y a la Sociedad Peruana de Cardiología Filial ICA. Mis saludos a todos mis paisanos iqueños. En esta oportunidad lo que voy a hacer es un comentario al respecto. Mi colega, el doctor Meneses, ha hecho una magnífica ponencia sobre la falla renal aguda en el contexto del paciente COVID. Y de ello podemos definir o podemos decir que la presencia de la falla renal aguda o la insuficiencia renal aguda es un predictor independiente de muerte intrahospitalaria. Y por lo tanto, en pacientes con COVID-19 en un estado grave a crítico, se debe considerar el riesgo de esta complicación y se recomienda la monitorización frecuente de la función renal. Asimismo, nos ha mostrado la experiencia internacional y una comparación con la experiencia propia en el Hospital Rebagliati. Soy nefróloga del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, que también pertenece a Salud. Y también tenemos nuestra propia data y nuestra experiencia, la que, como hemos podido observar, tanto en la local de Rebagliati y la internacional, no hay gran diferencia, tampoco en la propia. La presencia de comorbilidad, como la enfermedad renal crónica preexistente, la diabetes y la hipertensión, son factores de riesgo involucrados en el pronóstico de este tipo de pacientes. Asimismo, el estadiaje, el AQI3, es el que está relacionado con una mayor mortalidad hospitalaria. En cuanto a las terapias sustitutivas renales, el momento de la terapia sustitutiva renal, la modalidad, ya lo dijo mi colega, existen diferentes tipos de modalidad, ya sea intermitente, terapias de reemplazo renal continuo,
y la dosis de la misma dependerá del objetivo que queremos lograr en el paciente, ya sea una mayor depuración, una mayor ultrafiltración. Por lo que decimos que la diálisis será de acuerdo a las necesidades del paciente y es una diálisis a la carta. En nuestro hospital contamos con la modalidad intermitente y con la modalidad también de las terapias sustitutivas continuas, la cual hemos podido tener en los pacientes con insuficiencia renal aguda. Aquí la principal complicación, y que también se mencionó, era la alta incidencia de coagulación del filtro. Sin embargo, existen diferentes medidas para poder no tener este tipo de complicación. Ahora, de todo lo mencionado, yo me quedaría con un mensaje que para mí es el más importante, y es el hecho de que la insuficiencia renal aguda se debe prevenir. Otro punto muy importante que dijo el doctor Meneses es de que, como podemos observar, si hablamos de insuficiencia renal aguda y la comparamos con el paciente COVID, estamos hablando de una insuficiencia renal aguda del paciente crítico. Por lo tanto, todos los cuidados para evitarla deben ser primordiales y deben ser considerados. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Inostroza. Por favor, el doctor Carranza para una pregunta o comentario. Doctor Carranza, adelante, por favor. Gracias, doctor Segarra. En primer lugar, agradecer a la filial y a la matriz de la Sociedad Peruana de Cardiología por su invitación a participar en este magnífico evento. En segundo lugar, felicitar al doctor Morillo por su excelente charla. Nos ha cubierto casi todos los aspectos relacionados a esta arritmia que siempre nos ofrece problemas en la toma de decisión de cuándo tratar al paciente que tiene extrasístole ventricular. Él nos ha señalado bien incluso los nuevos scores que hay para establecer cada vez mejor estos criterios de tratamiento. Pero se dice que las extrasístoles ventriculares son arritmias que se mueven entre la inocencia y la perversidad, porque a pesar de todo, hay algunas extrasístoles que aparentemente son benignas y terminan generando arritmias ventriculares malignas o incluso, como se ha descrito, miocardiopatías. Lo que yo le quisiera preguntar al doctor es, cuando la miocardiopatía se dice que es reversible, ¿eso es posible en cualquier tiempo de enfermedad que tengan los pacientes? Porque hay pacientes asintomáticos que pueden desencadenar con el tiempo miocardiopatía y que solo van a la consulta cuando ya tienen problemas de falla cardíaca. ¿Es posible en cualquier momento que con el tratamiento regresione la miocardiopatía? Doctor Morillo, por favor. Sí, muchas gracias por el comentario y la pregunta. Sí, ese es un punto muy importante y como les logré mostrar en algunas de las diapositivas, uno de los marcadores actualmente de buena respuesta y de reversibilidad son los pacientes que tienen ectopia ventricular frecuente con cargas mayores de 20% asintomáticos. Estos pacientes, al parecer, sobre todo si son extrasístoles que vienen del ventrículo izquierdo y que tienen la extrasístole de un QRS mayor de 156 milisegundos, son pacientes que uno debe prestarles atención y tratar agresivamente tempranamente. Por eso, como les mencioné, estos son pacientes a los cuales en nuestra institución les hacemos una resonancia de rutina y en una proporción que es del 40% en nuestros casos, encontramos una lesión focal que es la que podemos atacar y con una probabilidad casi del 80% revertir la cardiomiopatía por extrasistolia. ¿Cuándo es irreversible la cardiomiopatía por extrasistolia? Es algo que aún no tenemos muy claro.
parece ser que cuando hacemos estas resonancias y ya hay una carga de cicatrización por encima del 25%, estos pacientes ya no son reversibles. Muchas gracias, Carlos. A continuación, la doctora Venegas para un comentario o pregunta. Tiene 2 minutos, doctora Venegas. Buenas noches, gracias. Sí, yo agradecer, saludar, felicitar y agradecer una vez más la presentación del doctor Meneses. Como está descrito ahí, yo pertenezco a una institución hospitalaria, en este caso el Ministerio de Salud. Nosotros, bueno, en realidad también tenemos algún tipo de limitaciones como toda entidad hospitalaria, ¿no? Sabemos que la presentación de este daño renal, tal y conforme lo ha descrito el doctor en cuanto a hematuria, proteinuria y bueno, la misma falla renal como predictor de mala evolución del paciente, ¿no? Todo lo demás aún está en veremos y en estudio. Si reflejamos o vemos data un poco más cercana, tenemos la latinoamericana, la del DELAN, que también nos muestra la presentación de esta enfermedad, ¿no? Una gran incidencia de casos de falla aguda, de ingresos a unidad crítica, de múltiples complicaciones en la evolución, siendo sepsis una de las principales descritas, y también con un gran porcentaje de mortalidad. En la data que tenemos, en este caso en un hospital del Ministerio, que también es bastante alta, todos con requerimiento de soporte dialítico y de estos con una alta mortalidad, dada la complejidad del paciente. Hemos tenido también pacientes en diálisis peritoneal, a propósito de comentarios del público espectador presente, con mala evolución realmente y con necesidad de viraje a terapia de hemodiálisis, ¿no? Algunos con buen fin y otros definitivamente con mala evolución por todo lo acompañante. En esta enfermedad, pues día a día se tiene un dato nuevo y algo nuevo por estudiar, algo nuevo por aprender a manejar de la experiencia propia. Y tal como mencionó la doctora Nostroza, no hay mejor opción de abordaje, aparte del que ya todos conocemos, que no sea el monitoreo intenso desde que el paciente pues está en una unidad crítica, porque precisamente ese es su nombre, ¿no? Es un paciente crítico y que en cualquier momento puede ser más crítico que en el minuto previo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Por favor, el doctor Alexander Pecho para su intervención. Adelante, por favor, doctor Pecho. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Segarra. Agradecido por la invitación en esta oportunidad como panelista. Muy buenas noches también a los doctores que están presentes en la transmisión. Y me uno al doctor Carraza felicitando al doctor Murillo por la excelente exposición que ha tenido. Bueno, en cuanto al significado pronóstico de la supresión de las extrasístoles ventriculares, en realidad existen varios estudios que demuestran resultados contradictorios con referencia a la supresión de la ectopia ventricular como marcador de la prevención de muerte súbita arrítmica. Si bien es cierto, como mencionó el doctor Murillo, existen estudios muy pequeños como el CAS, el S-WORD o el JESICA. Estos demuestran que la supresión de la extrasistolia no se asocia necesariamente a una disminución de la mortalidad en pacientes con infarto de miocardio o en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. También hay 2 estudios como el EMIAM y el CAMIAN que demuestran que la amiodarona redujo la muerte arrítmica sin reducir la mortalidad total. Pero contradictoriamente, como se dice, por otro lado existen estudios que sí demuestran una marcada disminución de la mortalidad en pacientes que han tenido un infarto de miocardio con el uso de los betabloqueantes. Yo quería hacerle esa pregunta al doctor Murillo en su experiencia, ¿qué nos puede proporcionar? No sé si está el doctor Murillo, me estaba comunicando que se había desconectado, si lo puede Kenji, Liz, a ayudar. Carlos, ¿estás? ¿Al doctor Murillo? Ha salido, pero está tratando de ingresar, doctor. Correcto, pero lo pueden asesorar para ver, como me está pidiendo el ID link, mientras yo puedo pasar para una segunda rueda, esperando al doctor Murillo, porque luego viene el doctor Talavera. Alberto, si quisieras hacer un comentario, dado que el doctor Murillo todavía lo tenemos en recuperación de su conexión. Adelante, Alberto, no sé si quisieras hacer un comentario respecto a la pregunta también planteada por el doctor Peche, cardiólogo clínico del Hospital
de Salud ICA. Adelante, Alberto. Doctor Alberto Talavera. Doctor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Adelante, Alberto. ¿Me escuchaste? Sí, ¿Podría doctor. hacer un comentario? El doctor Morillo está tratando de reconectarse. Hubo una pregunta del doctor Peche, no sé si quisieras abordarla o un comentario. Y esperamos al doctor Morillo. Sí, Adelante, doctor. Alberto. Bueno, agradecer primero a la Sociedad Peruana de Cardiología y a la Sociedad de Nefrología por permitirnos participar de esta reunión. Una exposición del doctor Murillo muy clara, en la cual nos ha mostrado todo lo que es el manejo actual de la extrasistolia y sobre todo un workup muy importante. Creo que lo que es más importante mencionar en este momento es el hecho de la carga arrítmica. Es muy importante determinar eso, porque dependiendo de eso va a estar mucho la relación con lo que sería el desarrollo de taquicardiomiopatía. Si bien no ha mostrado, como dice, el tratamiento actual basado en lo que es la ablación, sí ha mostrado que puede reducir mucho lo que es la reversión de lo que sería la cardiomiopatía, y también además mostraron mucho efecto sobre lo que serían los síntomas propios del paciente. Los estudios iniciales se desarrollaban y se comparaban con los fármacos iniciales que eran, por ejemplo, amiodarona, ¿no? Que ha sido lo que se usaba inicialmente. Sin embargo, el control con fármacos de las extrasistorias es muy bajo, ¿no? Generalmente se controlan hasta solo en un 20% de los pacientes. Entonces, de ahí que el hecho de hacer uso de la ablación pueda resultar mucho más efectivo incluso en los pacientes asintomáticos, ¿no? Bueno. Ok, Carlos, te agradezco, Alberto. ¿Alguna cosa más o le damos pase al doctor Morillo? Carlos, ¿estás conectado? Sí, otra vez me logré conectar, pero tocó por el teléfono, porque no sé qué pasó con él. Bueno, pero te escuchamos perfectamente, Carlos. Doctor Peche, ¿puedes repetir la pregunta, por favor, al doctor Morillo? Claro, doctor. Quería saber acerca del significado pronóstico de la supresión de las extrasístoles ventriculares. ¿Pronóstico en qué sentido? ¿En los pacientes en general, los pacientes posinfarto, en estos pacientes que estamos hablando? En estos pacientes que... Infarto e insuficiencia cardíaca, doctor. Sí, bueno, en posinfarto realmente la supresión de la arritmia pues nos dio sorpresas, y eso empezó con el estudio CAST hace ya casi 30 años, donde suprimíamos las extrasístoles, pero con los antiarrítmicos que utilizamos no fuimos capaces de cambiar la historia natural, por el contrario aumentábamos la mortalidad. Hoy en día realmente no miramos, sobre todo en los pacientes posinfarto, no nos interesa mucho ver si reducimos o no reducimos la carga de extrasistolia, porque la mayoría de estos pacientes, si ya tienen disfunción ventricular izquierda, pues obviamente tiene una indicación clase 1 o de un desfibrilador o de resincronización más desfibrilador. Y en estos pacientes, si tienen una carga muy alta, nosotros sí los llevamos al laboratorio de electrofisiología para tratar de mapear estas extrasístoles y eliminarlas. En el caso de los pacientes que les estaba mostrando hoy, que son pacientes con extrasistolia ventricular, ahí vieron ustedes en el score ese de riesgo en el cual les hacían resonancia, veían muy claramente la curva de Kaplan-Meier en la parte superior los pacientes que no tenían alteraciones o cicatrización por realce tardío con resonancia, tenían un pronóstico casi de 1% de choques o de mortalidad a 5 años, comparado con los que sí tenían, en lo cual era casi 20%. Así que en esos casos, por eso insisto que es importante hacer ese tipo de imágenes diagnósticas con resonancia. Muchas gracias, Carlos. Doctor Talavera, ¿alguna pregunta para el doctor Morillo? ¿O se queda con su comentario que realizó? Sí, yo quería preguntarle al doctor Morillo si dentro del protocolo de estudio de los pacientes con extrasistolia ventricular se menciona el uso de la resonancia magnética en todos los pacientes. Y dependiendo de eso también, si cómo el doctor nos recomienda si el uso de la ablación con radiofrecuencia
en los pacientes incluidos que estén asintomáticos con alta carga, con alta carga rítmica, ¿no? Sí, excelentes preguntas. Obviamente que en la mayoría de sitios sería imposible tener disponibilidad de resonancia en todos los casos. Entonces hay que tratar de estratificar estos pacientes. ¿Y cómo se pueden estratificar? Pues con algunas cosas que les mostré, con, por ejemplo, el ABC Risk Score, que básicamente lo que les está mirando es cuál es la posibilidad de que pacientes que tengan, vayan a tener una disfunción ventricular izquierda asociada a la disfunción, a disfunción ventricular. ¿Y esos cuáles son? Los marcadores de bajo riesgo son que tengan eje inferior, tengan una carga menor del 15%, tengan un intervalo de acoplamiento que es menor de 500 milisegundos y, por ejemplo, no tengan taquicardia ventricular no sostenida. Así que un test que todavía seguimos haciendo en todas partes del mundo es un Holter, un buen eco. De pronto, hoy en día, con strain y otro tipo de técnicas nos pueden mostrar algún tipo de alteraciones más focales de la contractilidad. Por el contrario, si los pacientes tienen una eje superior de las extrasístoles con un QRS que dura más de 156 milisegundos, con un intervalo de acoplamiento mayor de 530 milisegundos, con algunas rachas de taquicardia ventricular no sostenida, esos serían los pacientes que yo trataría de entonces seleccionar para hacer resonancia y definitivamente llevar a ablación. Como les mostré, el estudio que estamos haciendo, el PAPS, tiene un subestudio con resonancia, no a todos les estamos haciendo, y estos son pacientes con fracción de eyección menor de 45%, así que ya un poco más avanzados. Agradecemos, Carlos, antes de pasar a nuestra segunda rueda, agradecemos la presencia de muchos participantes, más de 400 participantes de casi varios países de Latinoamérica. Doctora Inostroza, por favor, en esta segunda rueda le rogaría a los panelistas, comenzando con la doctora Inostroza, tomar preguntas del banco, dar los créditos de quién la hace y dirigírsela a los ponentes. Doctora Inostroza, por favor. Sí, buenas noches. Para mi colega, el doctor Víctor Meneses, específicamente, hablando de lo que es pacientes trasplantados, una gran preocupación, acá me describen Carmen Carrión, me dice, gracias doctor, le escribe una colega con un hijo trasplantado renal. Ella quisiera saber cuál es el cuidado, cuáles son las medidas necesarias, pero aparte de eso yo le agregaría también, si podrías explicarnos cómo es el comportamiento del COVID en el paciente trasplantado. Doctor Meneses, por favor. Bueno, el COVID-19 en los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 en hemodiálisis, en diálisis peritoneal y trasplantados renales, tiene una mejor evolución que en pacientes con insuficiencia renal aguda de los que hemos estado hablando, ¿no? De manera de que el manejo para un paciente trasplantado debe ser el mismo que para cualquier paciente con factores de riesgo, ¿no? No debe sufrir ninguna variación en su inmunosupresión, no debería. Y las medidas de prevención que se aplican para evitar esta enfermedad, como es el aislamiento, evitar las multitudes, usar mascarilla, etcétera, ¿no? Me preguntaban sobre el uso de glutatión, ¿no? Y le respondí en el sentido de que no había ni leído ni escuchado alguna experiencia al respecto como prevención de COVID-19 en pacientes trasplantados. Muchas gracias, doctor Meneses. Le invitamos al doctor Carranza a tomar preguntas del banco, por favor, para nuestros ponentes. Gracias, doctor Segarra. Acá hay una pregunta para el doctor Morillo que dice lo siguiente. En pacientes críticos, ¿cómo se podría de manera práctica establecer que se está frente a una extrasístole grave? Adelante, doctor Morillo.
O sea, el paciente que está en cuidado intensivo. Cuidados intensivos. Bueno, lo primero es que usualmente los pacientes en cuidados intensivos tienen trastornos metabólicos múltiples, están en falla multisistémica y pueden estar haciendo ectopia ventricular frecuente. Entonces, lo primero que hay que descartar en esos pacientes es que el estado metabólico esté bien manejado. De nuevo, ¿cuál es una extrasístole ventricular peligrosa en el setting de un paciente en cuidado intensivo? Pues estos sí son pacientes que hacen fenómeno de RNT, o los otros pacientes que pueden terminar haciendo fibrilación ventricular son pacientes que hacen bradicardia y hacen un acoplamiento largo, corto, largo, donde ensanchan el QT y ahí entran en el periodo de vulnerabilidad y hacen también torcida de puntas o torsada de Poix. Esos digamos que serían los dos grupos en los cuales yo me enfocaría. Desde luego, si el paciente tiene enfermedad cardíaca estructural con disfunción ventricular severa, muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. Muchos de estos pacientes están con dosis altas de inotrópicos, por ejemplo, milrinone, dopamina, leofed, etc. Y esto en muchos casos es lo que está gatillando las arritmias malignas, que muchas veces tenemos discusiones con nuestros amigos en cuidado intensivo y decimos, bueno, nosotros no podemos darle amiodarona o nada más porque ustedes lo tienen cargado con muchos inotrópicos, entonces hay que tratar de salvar eso. En esos pacientes en los cuales es difícil quitarles los inotrópicos, pues nosotros tenemos un grupo bastante agresivo que utiliza apoyo mecánico ventricular, biventricular, y en ese caso también, pues eso lo utilizamos como manejo para las arritmias severas. Gracias. Cuando hay pacientes, lo adelante. último que diría es que algunos de estos pacientes en los cuales ninguna de estas cosas funciona, utilizamos ya modulación, por ejemplo, anestesiamos el ganglio estrellado, y hemos hecho esto en varios pacientes que nos hacen tormentas eléctricas con desfibriladores que están en cuidado intensivo por otras patologías, y con bloqueo de los ganglios estrellados hemos sido capaces de reducir estas cargas de arritmia significativamente. Gracias, Carlos. Por favor, la doctora Venegas, tomar pregunta del banco para nuestros ponentes. Doctora Venegas. Sí, bueno, en más de una pregunta al respecto al mismo tema, y es sobre medidas de prevención para injuria renal aguda en pacientes COVID. Más de una persona pregunta al respecto. Tal vez podría hacer puntualizar algunos datos, doctor, para todo el público. Y las medidas de prevención son las mismas que estableceríamos para cualquier paciente críticamente enfermo con polifarmacia y con múltiples complicaciones, ¿no? Cualquier intervención médica, ¿no?, que vayamos a hacer, debemos tener en cuenta la función renal, ¿no? La creatinina normal, etcétera, no debe ser un factor de despreocupación al respecto, ¿no? De manera de que cada vez que vayamos a usar sustancias de contraste iodada, cada vez que vayamos a dar vancomicina, cada vez que vayamos a aumentar el PIB, cada vez que vayamos a usar antiinflamatorios no esteroideos, etcétera, debemos tener en consideración, o tengamos que usar aminoglucósidos, por ejemplo, ¿no?, que en realidad ya su uso debería estar más disminuido. Debemos tener en consideración la función del riñón, ¿no?, porque generalmente son pacientes con factores de riesgo para desarrollo de insuficiencia renal aguda, son pacientes añosos, diabéticos, hipertensos, con enfermedad renal crónica previa, como hemos visto en la presentación, de manera de que esa es la mejor prevención, ¿no? No despreocuparnos porque la creatinina, por ejemplo, está normal, ¿no? Y actuar sin preocuparnos sobre la función renal. Muchas gracias, doctor Meneses. Antes de ceder la intervención al doctor Carranza, quisiera decir en términos de equidad y paridad,
La doctora Inostroza va a volver a participar después del doctor Carranza, tomando preguntas del banco o una propia. Doctor Carranza, por favor. Gracias, doctor Segarra. Tengo una pregunta acá del auditorio que dice lo siguiente. En caso de COVID-19, ¿las extrasístoles ventriculares pueden presentarse aún siendo asintomáticos los pacientes? Sí. Sí, hemos visto algunos de esos pacientes que tienen extrasístoles ventriculares y están asintomáticos, digamos, pero la verdad que no hemos hecho mucho para esos pacientes. La mayoría de los que hemos visto están ya en una fase temprana o avanzada de una miocarditis o miopericarditis que está relacionada con el COVID-19. Los pacientes que hemos visto realmente se han presentado con miopericarditis aguda fulminante, y estos pacientes vienen con arritmia ventricular frecuente y maligna. Ok, gracias. Doctora Inostroza, por favor. Sí. Doctor Meneses, aquí hay una consulta de Abelardo González. Manifiesta que en un paciente con insuficiencia respiratoria, al infundir líquido de diálisis puede incrementarse la presión intraabdominal e incrementar a su vez la insuficiencia respiratoria. Claro que si el paciente ya está en ventilación mecánica asistida, quisiera un comentario al respecto. Bueno, en general, el uso de la diálisis peritoneal para el paciente críticamente enfermo se recomienda para, digamos, sobre todo cuando hay alteración en la hemodinamia. La experiencia que hay, ¿no? es poca, ¿no? Por ejemplo, de lo que he tenido oportunidad de revisar, lo pone para COVID-19, lo ponen como recomendación, ¿no? Pero no hay ninguna serie donde explique precisamente alguna complicación en relación al uso del procedimiento, entre las cuales estaría lo que comenta el doctor Abelardo. De todas maneras, esa preocupación, ¿no?, de una disminución de la compliance pulmonar por aumento de la presión intraabdominal por el uso del líquido peritoneal es una preocupación que siempre está presente, ¿no? En todo caso, no hay experiencia al respecto. He visto yo muy pocos pacientes críticamente enfermos en cuidados intensivos con diálisis peritoneal. Muchas gracias, doctor Meneses. Después del doctor Pecho voy a volver a invitar a la doctora Venegas para una pregunta de nuestro banco. Doctor Alexander Pecho, por favor, su participación. Ok. Acá hay una pregunta del público que dice, ¿cuál es la tasa de recidiva de focos ectópicos luego de la ablación de extrasístoles y cuál es la frecuencia de nuevos sitios de focos ectópicos? Sí, esa es una buena pregunta. En general depende del origen de las extrasístoles. Las extrasístoles del tracto de salida del ventrículo derecho y las del tracto de salida del ventrículo izquierdo son en general con una ablación, las tasas de éxito están por encima del 90%. A veces algunas de las que vienen del sistema de Purkinje pueden ser un poco más difíciles de manejar, pero en realidad por lo menos de 80-90% de éxito también con una primera ablación. ¿Cuántas veces estos pacientes se presentan después con otro tipo de foco? Es raro, sobre todo los pacientes que tienen extrasístoles que han sido monofocales. Cuando esto sucede, sobre todo si vienen del tracto de salida del ventrículo derecho, entonces uno tiene que tener la sospecha que estos pacientes ya tienen una enfermedad progresiva, como sería una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Pero esto es relativamente raro en el contexto de la ectopia ventricular, como estábamos comentando en este caso. Gracias, doctor Morillo. Doctora Venegas, por favor, su participación. Sí, nos hacen llegar una pregunta desde Trujillo
con respecto a la restricción proteica y o soporte nutricional en el paciente con falla aguda, bueno, y más en el contexto de fallo agudo en COVID. Para doctor Meneses. Bueno, ese es un tema de bastante polémica en el manejo del paciente con insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda en el paciente críticamente enfermo es hipercatabólica, ¿no? De manera de que en tanto no controlemos la hipercatabolia, la nutrición agresiva que pudiésemos dar, lo único que va a generar es mayor alteración del medio interno. De manera de que el uso, por ejemplo, de proteínas en general en el contexto de un paciente críticamente enfermo se debe posponer hasta que por lo menos las principales complicaciones agudas como la insuficiencia respiratoria, la misma insuficiencia renal, se controlen un poco mejor, ¿no? Hay efectivamente, otras tendencias en el sentido de que la nutrición en ningún momento se debe abandonar y se debe ser particularmente agresivo en este tipo de pacientes. El problema es precisamente la hipercatabolia, que la empeoraríamos con una nutrición hiperproteica o inclusive normoproteica, ¿no? Muchas gracias, doctor Meneses. Doctor Talavera, por favor. Ok, traslado una pregunta en la cual mencionan cuando una carga de extrasistolia relativamente baja del 5% con, y la pausa post-extrasistólica ventricular es muy larga, ¿cuál sería la conducta para estos pacientes? ¿Se puede dar tratamiento farmacológico o qué tipo de tratamiento le convendría más? Sí, esa es una pregunta buena. No creo que tengamos una respuesta basada en evidencia en este caso. Primero, síntomas. Si el paciente es muy sintomático, pues los pacientes obviamente se deben tratar. Y usualmente el tratamiento inicial que nosotros damos es con betabloqueadores, bisoprolol, carvedilol. Si obviamente mirar que haya una reducción en la carga ventricular no va a ser muy buena porque pues tiene de por sí una carga baja. Esos pacientes, de nuevo, si son muy sintomáticos, pues usualmente se les maneja con pues, betabloqueadores, calcitonistas o antiarrítmicos de clase 1A, como la flecainida, pero de nuevo, yo diría que en Perú no hay flecainida, de pronto lo único que hay es propafenona, si no me equivoco. Y propafenona sería adecuado. Usualmente estos son pacientes jóvenes, por lo cual uno no quisiera darles amiodarona. Si el paciente ya persiste con muchos síntomas, pues la ablación también está indicada. La ablación no solo es para prevenir la cardiomiopatía por extrasistolia, sino para manejar sintomáticamente a nuestros pacientes. Muchas gracias, Carlos. Todavía tenemos en cifras reales alrededor de 400 participantes y me voy a permitir que hacer una rueda muy breve para una pregunta o un comentario. Doctora Ana Inostroza, con todos los panelistas. Comienza la doctora Ana Inostroza. Y finalmente, mis felicitaciones a todo el comité organizador, a los excelentes ponentes, por ayudarnos a dilucidar algo más sobre esta enfermedad, sobre la enfermedad del COVID, en el contexto, en este caso, del riñón y el corazón, que siempre van juntitos. Hemos podido ver otros aspectos, tales como hace un momento mencioné, el trasplante renal, la diálisis peritoneal, como otra modalidad también de terapia sustitutiva renal. En el Hospital Sabogal sí hemos tenido casos de pacientes trasplantados. Lamentablemente los pacientes fallecieron. No sé cuál habrá sido tu experiencia en Revalidati, doctor Meneses, pero bueno, definitivamente todo va de acuerdo a las comorbilidades. Yo quisiera que si podrías ahondar un poquito más al respecto, ya en experiencia personal.
Doctor Meneses, brevemente, por favor. Sí, en general la evolución de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal o pacientes en trasplante renal, insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis o diálisis peritoneales es mejor, ¿no? Es mejor. No podría yo dar una visión más general en el sentido de que lo que he tenido oportunidad yo de ver son los pacientes que estaban mal por la infección, ¿no? Trasplantados me refiero. Pero de todas maneras se debería haber esperado un mayor compromiso, ¿no? del estado general de la vida de este tipo de pacientes. Pero la frecuencia de observación en general es menor, ¿no? Inclusive menor que en los pacientes que se dializan, ¿no? O sea, los pacientes de todas las modalidades de terapia de reemplazo renal, los trasplantados quizás sean los que más protegidos estén. Muchas gracias, doctor Meneses. A continuación, la doctora Venegas para un comentario final o consulta, brevemente, por favor. Bueno, agradecer una vez más la reunión bastante nutritiva. Hay un comentario más aquí que está en lista, doctor. Creo que lo mencionó en su exposición, pero es con respecto a la mortalidad de los pacientes que entraron en la observación que usted ha hecho en el hospital, la mortalidad de los pacientes que ingresaron a soporte renal y el promedio de días diálisis de estos pacientes. Hacen llegar la pregunta. Bueno, en general, los pacientes que hacen insuficiencia renal aguda, su sobrevida es mucho menor. Y mayor aún si es que hacen insuficiencia renal aguda con necesidad de terapia de reemplazo renal. Los pacientes, como se ve en las cifras, los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal con enfermedad renal crónica estadio 5, que hacen COVID tienen una mortalidad y una morbilidad menor, ¿no? En realidad se tuvo... ¿Se escucha? Perdón. Sí, adelante, doctor. En realidad se tuvo mucho temor. La Sociedad Peruana de Nefrología en un inicio trató de establecer una serie de recomendaciones para el manejo de los pacientes en hemodiálisis crónica ambulatoria. Y en realidad después de 7, 8 meses, podemos decir en líneas generales de que lo que se ha visto es menos de lo que se hubiese esperado en cuanto a mortalidad de este tipo de pacientes, ¿no? Que van a un sitio en especial, están en contacto entre ellos, están en contacto con personal de salud y debería haberse visto mayor mortalidad en ese sentido. Muchas gracias. Por favor, a continuación el doctor Fernando Carranza para un comentario breve, final o pregunta. Gracias, doctor Ricardo. Yo creo que de la excelente presentación del doctor Morillo podemos concluir en que esta arritmia que tiene distribución casi universal se ha avanzado en el conocimiento de muchas variables que permiten predecir cuál va a ser la evolución de ella y que eso a su vez permite hacer las intervenciones correctas que también hoy día ofrecen más posibilidades para los pacientes. Pero creo que todavía queda aún, como se dice criollamente, pan que rebanar, porque todavía no conocemos todo de esta arritmia. Pero la exposición del doctor Morillo ha sido excelente, muy didáctica, y nos ha traído lo último de esta patología. Eso es lo que puedo comentar. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Por favor, doctor Alexander Pecho, comentario final. Bueno, nuevamente agradecerle al doctor Ricardo Segarra por darnos la oportunidad a las filiales de poder ser partícipe de la Sociedad Peruana de Cardiología. Y quisiera hacerle una última duda al doctor Morillo, como médico cardiólogo clínico que vemos en la práctica diaria, si las extrasístoles ventriculares inducidas por el ejercicio son un marcador de riesgo cardiovascular. Carlos.
Esa es la pregunta del millón. Estaba aquí pensando llegó. en la nutrición. Bueno, hombre, yo diría que eso está como las elecciones en Estados Unidos. Todavía no se sabe. Entonces yo creo que las extrasístoles ventriculares en general inducidas por el ejercicio, igual también dependerá del origen. En general no son tan benignas, pero depende. Si es usted o yo, de pronto no son tan benignas. Si es un atleta de triatlón olímpico, probablemente simplemente es una manifestación de una cardiopatía, de un corazón del atleta, por no llamarlo cardiopatía, porque no lo es. Así que depende del contexto clínico del paciente y también del origen de estas extrasístoles. Algunas de estas extrasístoles, por ejemplo las del tracto salida del ventrículo derecho, son muy sensibles a catecolaminas y el ejercicio pues las puede gatillar. Otras extrasístoles que son las bidireccionales, que son las que están asociadas con la taquicardia catecolaminérgica polimorfa, esas son marcadores de muerte súbita. Entonces depende del contexto de la presentación. Lo que sí tenemos claro es que los pacientes que tienen muchas extrasístoles que desaparecen durante el ejercicio, esos pacientes tienen buen pronóstico. Ok, Carlos, muchas gracias. Doctor Talavera, por favor, su comentario final o pregunta. Nuevamente a la sociedad por esta invitación y bueno, la charla del doctor ha estado bastante clara y redondear las ideas, nomás que la carga de extrasistolia es muy importante y sobre todo para poder referir a los pacientes, ¿no? a los electrofisiólogos con la idea de poder corregir esto como la ablación como un método más efectivo para poder tratarlas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, les agradezco pues a las excelentes ponencias. Hemos tenido alrededor, en nuestro mejor momento, más de 500 participantes, a los panelistas y finalmente invito para el cierre a el doctor Aníbal Zambrano, el presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, luego el doctor Ruiz y finalmente cerrando al doctor Ceccarelli. Doctor Zambrano, por favor. Gracias. Buenas noches. Dadas las dos ponencias que hemos tenido durante esta noche, los temas han sido bastante interesantes. Ha surgido muchas respuestas a algunas dudas y preguntas que hemos tenido. Indudablemente que la injuria renal aguda en pacientes que tienen esta patología de COVID, por lo cual estamos en emergencia sanitaria, ha mostrado una vez más que es una complicación lamentable. Lamentable en estos pacientes que vemos el día a día en los centros hospitalarios. Y no es más que la muestra de una de las complicaciones que podemos ver como falla multiorgánica en esta población de pacientes. Lamentablemente, la mortalidad es bastante alta, como podemos ver nosotros en cualquier paciente crítico. Indudablemente las alternativas de terapia pues son muchas y sin lugar a dudas a veces tenemos ideas que plantear para mejorar este tipo de respuesta que queremos obtener, pero ya como el tiempo nos lo dirá, siendo esta una patología nueva que tratar. Así, por ello, quiero agradecer esta noche a los doctores, al doctor Víctor Meneses, al doctor Carlos Morillo, por las ponencias brindadas esta noche en esta actividad científica que se ha realizado. En segundo lugar, quiero asimismo agradecer a las panelistas de ambas sociedades científicas y al Consejo Regional de representación de nuestro Colegio Médico del Perú por mantener la educación médica continua. Indudablemente es lo que está forjando cada día más esas actividades científicas en las diferentes sociedades. Agradecer al doctor Enrique Ruiz, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, y al doctor Ricardo Segarra, por haber hecho partícipe de la invitación a nuestra sociedad para esta reunión conjunta. Indudablemente que no queremos que esto quede allí, ojalá pueda multiplicar sus actividades para un futuro cercano, y por qué no, yo creo que este avance de la tecnología que ahora estamos utilizando pues pueda lograr que nos hermanemos más de una sociedad en actividades futuras conjuntas. Asimismo, y por último, agradecer a cada uno de los presentes por acompañarnos esta noche. Indudablemente estamos ambas sociedades bastante agradecidas.
Buenas. Muchas gracias, doctor Zambrano. Doctor Enrique Ruiz, por favor. Lo tenemos al doctor Ruiz, por favor, para poder cerrar. Doctor Enrique Ruiz. ¿Lo tenemos? Bueno, el doctor Juan Cecarelli, por favor, anfitrión de esta sesión, lo invitamos a sus palabras de despedida. Gracias, doctor Segarra, por darnos la oportunidad de expresar a nombre de la filial ICA de la Sociedad Peruana de Cardiología nuestra gratitud a los doctores Ruiz y Zambrano, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología y Nefrología, por haber hecho posible, gracias a esa coordinación entre sociedades, la realización de este importante seminario. Al doctor Julio Torres Chan, decano del Consejo Regional 9 del Colegio Médico del Perú, por su constante preocupación en la educación médica continua a nivel regional. A nuestros conferencistas, doctores Morillo y Meneses, por sus didácticas e ilustrativas exposiciones, cuyos mensajes que nos han dejado, estoy seguro, van a ser de mucha utilidad en la práctica profesional. A los panelistas, por sus adecuados y pertinentes comentarios. A usted, doctor Segarra, no solo por la apropiada moderación, sino por ser un permanente impulsor de las actividades de las filiales. Al laboratorio Sanofi, a través de su representante, la señorita Liz Vega, por el valioso apoyo tecnológico que nos ha brindado en esta plataforma. Pasa nomás, uno de los ya colegas, liquidado. a cada uno de los colegas inscritos, porque su participación es fundamental para motivarnos a seguir realizando actividades como la de esta noche. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Cecarelli. Y bueno, con esto concluimos esta gran sesión. Agradecer una vez más a los ponentes, al doctor Morillo por darse su tiempo de poder acompañarnos, al doctor Meneses, a los panelistas todos, a los presidentes de las sociedades, e invitarlos para nuestras próximas sesiones académicas. Muy buenas noches. Gracias a todos. Saludos, Ricardo. Buenas noches. Gracias. Saludos, doctor. Saludos, Erika. Saludos.